Me voy a referir a los resultados del proceso de fortalecimiento del sistema. Como ustedes saben, durante los años 2011 y 2012 hubo una gran discusión promovida principalmente por los estados del continente americano en relación con algunas reformas que debía considerar particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese proceso hubo talleres que la misma comisión promovió, discusiones ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, discusiones en el marco de las Asambleas Generales. Y finalmente este proceso concluye en marzo del año anterior con una Asamblea General Extraordinaria que convocó la OEA para discutir el tema. ¿Cómo concluye? Bueno, previamente a la Asamblea, la Comisión Interamericana ya había anunciado que iba a hacer una reforma de su reglamento y la Asamblea General básicamente toma nota de la reforma que hizo la Comisión, la insta a cumplir, la insta a implementar las reformas y señala además que en aras del fortalecimiento del sistema va a continuar con el diálogo entre los estados y también con la Comisión Interamericana. Cabe destacar cuáles fueron las reformas que se llevaron a cabo. Principalmente la Comisión en su reglamento retoma prácticas que ya tenía y lo que hace es que las establece como una norma. Entonces, las reformas más importantes se refieren al tema de medidas cautelares, que era uno de los grandes temas que cuestionaban los estados, y por otra parte, en relación con el trámite de los casos. ¿Qué hay que destacar sobre medidas cautelares? En primer lugar, como decía, la Comisión toma algunas de las prácticas que ya establecía, que ya usualmente tenía, y las normativiza. Entonces, por ejemplo, la Comisión establece en su reglamento cuáles son los criterios que utiliza para determinar cuando una situación es grave, cuáles son los criterios que utiliza para determinar cuando una situación es urgente, cuáles son los criterios que utiliza para determinar el tema del daño irreparable. Y de esta manera se supone que los usuarios y las usuarias pues tenemos mayor claridad de qué es lo que la Comisión considera. Un cambio importante en tema de medidas cautelares es que ahora la Comisión tiene que hacer pública una resolución motivada. Esto significa que la Comisión debe señalar en una resolución cuáles precisamente fueron las consideraciones que tuvo, lo cual es positivo por una parte porque de alguna manera transparenta el proceso y ahora sabemos cuál es el pensamiento de la Comisión, pero por otra parte, a la luz de la cantidad de recursos que tiene la Comisión actualmente, esto retrasa el trámite de medidas cautelares. Y otra de las decisiones que bajo nuestro concepto es grave en función de que no protege a las víctimas de violaciones de derechos humanos es en relación con el vínculo entre medidas cautelares y medidas provisionales. En esta ocasión, la Comisión reforma su reglamento y señala que cuando solicita medidas provisionales a la Corte Interamericana y la Corte las rechaza y no hay un caso en trámite, en ese caso la Comisión archivará también las medidas cautelares. Y esto es bastante grave porque el estándar de protección que utiliza la Comisión es diferente al estándar que utiliza la Corte, y si eso se diera, pues prácticamente dejaría en una situación de absoluta desprotección a las víctimas. Para nuestros efectos, lo que ocurre es que nos invita a no solicitar a la Comisión que pida medidas provisionales por el temor que podríamos tener de que finalmente ante una decisión adversa de la Corte, pues la Comisión Interamericana también archive las medidas cautelares. Otros cambios importantes en el trámite de casos, por ejemplo, amplía los plazos. Y antes habían plazos de 2 meses, se amplían a 3 meses, los que eran de 3 meses se amplían a 4 meses. De alguna manera se tiende a judicializar un poco más el proceso. Por ejemplo, la Comisión también establece causales de archivo. Una de las causales señala que ante la inactividad manifiesta de los peticionarios podría considerarse el archivo. Esto también es de preocupación porque hay ocasiones en que la inactividad del beneficiario del peticionario no necesariamente significa que la violación no haya ocurrido o que no haya responsabilidad del Estado. Además, la Comisión, por ejemplo, reglamenta lo que se conoce como per saltum, o sea, reglamenta cuáles casos va a conocer en forma prioritaria y utiliza una serie de criterios que antes sabíamos que en la práctica los utilizaba, pero que ahora están ya debidamente establecidos en el reglamento. Un último punto en el cual la Comisión hace reformas es en relación con el envío de los casos a la Corte. La Comisión ahí señala una serie de criterios que va a considerar
para enviar los casos a la Corte. Entonces, por ejemplo, va a considerar la complejidad de las recomendaciones, va a considerar la voluntad y la capacidad del Estado de cumplir con las recomendaciones, y esto nos parece que podría ser también un poco peligroso porque podría haber una tendencia a otorgar muchas prórrogas a los estados para evitar que los casos lleguen a la Corte Interamericana, y eso redundaría en una protección, digamos, deficiente de las personas que necesitan, ante la inactividad manifiesta de los estados, que sus casos lleguen a la Corte Interamericana. Entonces, básicamente esas son las reformas que se hicieron. CEGIL publicó un documento en el cual hacemos nuestras valoraciones, que ustedes pueden consultar, y que señala con mayor amplitud las preocupaciones que tendríamos en relación con las reformas. Lamentablemente el asunto no ha terminado ahí. Si bien es cierto, el proceso formalmente acabó en marzo del 2013, algunos estados continúan con sus intenciones de que se siga reformando, particularmente la Comisión Interamericana. De hecho, en enero pasado hubo una conferencia de estados parte de la Convención Americana, que ha sido una nueva figura que están utilizando los estados que son parte de la convención, como su nombre lo indica. Esta conferencia se llevó a cabo en Uruguay. Y en Uruguay el único punto de discusión fue el cambio de sede. El tema del cambio de sede de la comisión ha sido un tema puesto en discusión principalmente por el Estado de Ecuador. En esta ocasión se presentó un informe de un grupo de trabajo que se había constituido. Es un grupo de trabajo conformado por Uruguay y por Ecuador, y en este informe se concluye que es viable absolutamente realizar el cambio de sede a cualquier otro estado que haya ratificado la convención, porque como ustedes saben, dado que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana, algunos estados piensan que no tiene sentido que se encuentre en este país, porque además acusan a Estados Unidos de tener una influencia indebida en la Comisión Interamericana. Lo riesgoso del informe es que se concluye, por supuesto, que para cambiar de sede a la comisión, pues habría que reformar el estatuto, porque la sede actual se establece en el estatuto, y eso pues solamente lo puede hacer la Asamblea General de la OEA, y podría ser, como les digo, peligroso, porque si se abre el estatuto podría ser que algunos otros estados quieran no solamente reformar el lugar de la sede, sino incluir algunas otras reformas, como la obligatoriedad de las medidas cautelares, que muchos estados consideran que no son obligatorias, y de esa manera pues abriríamos una caja de Pandora que por supuesto en las circunstancias actuales no se quiere. Entonces este es uno de los riesgos y de los temas que continúa en discusión, y que seguramente va a estar en discusión ahora en la Asamblea General que se va a llevar a cabo en Paraguay en el mes de junio de este año.